entretención y la verdad es que creo que hay que volver a pedirle a la biblioteca que nos entregue algo un poco más profundo. Le voy a leer solamente, por ejemplo, cómo determina este informe el ámbito de fiscalización de la Superintendencia de Bancos. Voy a leerle todo lo que dice sobre el ámbito de fiscalización. Dice, conforme con el artículo 2 del DFL número 3, a dicha superintendencia le corresponde la fiscalización del Banco Estado, de las empresas bancarias, cualquiera que sea su naturaleza, y las entidades financieras cuyo control no esté encomendado por ley a otra institución. También fiscaliza las empresas cuyo giro consista en la emisión o operación de tarjetas de crédito o de cualquier otro sistema similar, siempre que dichos sistemas importen que el emisor o operador contraiga habitualmente obligaciones de dinero para con el público o ciertos sectores o grupos específicos con él. Creo que, dado que, por lo que puedo ver del informe, las atribuciones de todos los organismos del Estado parecieran estar bien, me parece que es muy importante que se expanda de manera bastante más profunda cuál es el ámbito, por ejemplo, que de investigación, o sea, de fiscalización que tiene la superintendencia. De esto yo entiendo que es todo, porque dice, que importen que el emisor o operador contraiga habitualmente obligaciones de dinero para con el público o ciertos sectores o grupos específicos de él. Por lo tanto, si esta es la definición general, es todo. Entonces, me parece que probablemente no esté tan claro y me gustaría que en este caso se expanda la definición del ámbito. Lo mismo para el caso, el ámbito de fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros. Fíjese que dice acá, todo lo que dice es lo siguiente. Según el artículo 3 del DL 3558, la Superintendencia de Valores y Seguros le corresponde fiscalizar a... Y varios puntos, uno de ellos las personas que emitan o intermedien valores de oferta pública. Intermedien valores de oferta pública. ¿Cuál es la definición, al menos, de valores de oferta pública? Esto no, la verdad que esto no permite saber si es que la Superintendencia de Valores tiene que ver o no tiene que ver respecto a la fiscalización de este tipo de instituciones que han hecho una estafa tan grande, piramidal, a tanta gente. Y por lo tanto, la verdad es que si este es el informe, yo por lo menos no me puedo formar una convicción si la superintendencia tiene o no tiene responsabilidad. Algo muy parecido, no voy a seguir, pero muy parecido con el tema de lo que dice dentro del marco normativo, que me imagino que es también ámbito de acción. Es una definición muy... Dice, prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la comisión de algunos delitos descritos en el artículo 27. Y ni siquiera nos da la definición del artículo 27. Por lo tanto, tampoco tampoco es posible hacerse una idea si es que tenía atribución o no tenía atribución a la unidad de análisis financiero para efecto fiscalizar a estas instituciones. Y por lo tanto es que yo le pediría, si fuera posible, que le hablemos con la biblioteca para que al menos en el área de ámbito de fiscalización haya una expansión muchísimo mayor para poder tener una idea más clara de quién tenía que fiscalizar a este tipo de instituciones. Sí, queda claro. Voy a pedir la profundización y que vean con algún dictamen de Contraloría en relación al tema, que profundicen más. Lo que ocurre, señor diputado, es que la superintendencia de bancos y en general la superintendencia, las facultades que están establecidas en las leyes orgánicas de ellos, muchas veces ejercen esas atribuciones por la vía de circulares. Y por tanto, ahí se va... Por eso, pero tienen que estar las circulares. Entonces puede que una norma que aparezca redactada en términos muy simples, acotados, haya sido interpretada por la superintendencia a través de alguna circular, en fin, pues sobre todo tiene circulares, pero podemos... Exactamente lo que hace el Servicio de Impuestos Internos, a través de dictámenes, circulares, va señalando cómo fiscalizan a la institución. Mira, mientras llega el ministro, ¿podríamos pedir eso? Sí, no, obvio. No hay Y se los voy a inconveniente. mandar antes, cosa que si ustedes tienen alguna observación, volvemos a pedirlo a la biblioteca, porque la idea es que sirva, así que no hay ningún problema. Diputado Silver. Me gustaría, presidente, por su intermedio, conocer primero a través de Secretaría cuál es la lista de invitados que sigue luego de la comparecencia del señor ministro, porque obviamente uno de los temas más relevantes, a nuestro juicio, es, dentro de las instituciones que deben comparecer públicas, es la del director de la unidad de análisis financiero. Ustedes vieron la propia audiencia de formalización, el fiscal Gajardo efectivamente hacía mención de las alertas que había recibido esta institución, bastante serias y con bastantes años de anterioridad
Algunos dicen que tal vez esto no se pudo haber evitado, estas empresas piramidales, pero si se hubiese desmantelado tal vez con tiempo, serían mucho menos las víctimas y la defraudación hubiese sido por un monto distinto. Y lo segundo, por su intermedio, presidente, tal vez la comparecencia, no para hablar del tema judicial, pero sí en términos de contexto del fiscal Carlos Gajardo, porque yo creo que el continente y el mandato de esta comisión, más que el tema C Inversion, es de alguna manera las debilidades de nuestro marco regulatorio. Él tiene también de manera conjunta el caso Arcano, que es similar o simétrico en términos investigativos. Sí, nosotros lo pusimos efectivamente. Lo tiene el mismo fiscal. Sí. Bueno, es que no es el punto de hablar de que nos vamos a dedicar a ese caso, sino que Podríamos también. sino de que lo que me interesa a mí es conocer cómo opera respecto del tema preventivo y supervigilancia los agentes públicos en la materia. Y aquí yo creo que hago desnudado que aquellas instituciones que fueron diseñadas para prevenir alertas, para fiscalizar, para sancionar, llámese superintendencia, no hicieron lo que tenían que hacer, como asimismo, obviamente un tema que salta a la vista y lo va a hacer el tema del ejército. Tal vez no tiene que ver esta comisión, pero cuando uno me dice que la UAF, por ejemplo, entregó una alerta, Casinos a la UAF, por ejemplo, el tema del caso del ejército, y la verdad es que desconocemos dónde llegó esa información de la UAF o esa denuncia, obviamente tenemos que tenerla a la vista. Y lo mismo, en este caso, señor presidente, me gustaría ver la comparecencia del fiscal Gajardo, como digo, no para hablar del tema persecutorio penal que tal vez tiene reserva o entrar al caso en particular desde el punto de vista policial, sino que cómo opera nuestro sistema y cómo lo ve el Ministerio Público respecto al rol que legalmente le corresponde desempeñar. Bien, diputado, por favor. Gracias, señor presidente. A ver, dentro de las personalidades que se podría citar, en una entrevista que da el comandante en jefe del ejército, claramente establece conocimiento pleno de todo lo que se realizó, digamos, estar tanto de toda la investigación, del resultado de la investigación que se llevó a cabo dentro del ejército. Y él en la nota de prensa afirma que él ofició al Servicio de Impuestos Internos, poniendo conocimiento de este tema, de la cual él dice en la misma entrevista que no ha recibido respuesta alguna. Por tanto, yo creo que es importante respecto a eso citar al comandante en jefe del ejército, ya respecto a esta entrevista que dio, porque tiene antecedentes, y en segundo lugar también al director nacional del Servicio de Impuesto Interno, por supuesto, respecto a este tema, por qué no ha respondido a este oficio. Y en segundo lugar, yo tengo entendido que cada vez que una institución o empresa realiza una actividad económica, obviamente tiene que hacer lo que se llama la iniciación de actividades económicas en el impuesto interno. Por tanto, también deberíamos tener antecedentes de cómo esta empresa, cuál es el giro de esta empresa, porque según el giro de la empresa, cierto, estaría catalogado dentro también de la supervisión o de la fiscalización por esta superintendencia de valores. Muy bien. Ahí está. Bueno, respecto de la UAF, la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Valores, PDI, Ejército, teníamos un acuerdo en la comisión, en la sesión pasada, de invitarlos o citarlos, según corresponda. No estaba considerado el Servicio de Impuestos Internos. Lo que tendríamos que definir antes que ingrese el ministro es a la próxima sesión, que correspondería el próximo miércoles, ¿no? ¿A quién invitamos? Yo creo que todo, porque tenemos acordado, ahí están todos, pero no acordamos el orden. Acordemos el orden. A mí me parece que, esta es una propuesta, que deberíamos comenzar la próxima semana, el próximo miércoles, con el director de la UAF. Porque a este tema de las empresas de inversiones se han ido sumando otros en los últimos días. No sé si ustedes leyeron, no sé si hoy o ayer, que en el caso de los casinos habían hecho 15 avisos a la unidad de análisis financiero sin resultado de ninguna naturaleza. Entonces, si hay acuerdo, podríamos invitar para la próxima sesión al director de la UAF, de la unidad de análisis financiero, y el diputado Silver proponía al fiscal Gajardo. Pero habría que precisar bien para qué invitamos al fiscal Gajardo. No en los términos que señalé yo, no. No es para el tema de persecutorio. No vamos a entrar al Porque conocimiento en detalle de la causa.
¿Y la idea es que él nos venga a hablar de qué? ¿Diputado Silva? Sí. Me parece muy interesante la propuesta del diputado Silver. Yo lo haría quizá un poco más adelante, entre otras cosas porque entiendo que el fiscal Gajardo tendría familiares que... No, es juez Gajardo. Ah, Juez, no fiscal. ya, no fiscal, ya. También es un alcance de nombre. Ah, ya, está bien. Bueno, si es así, retiro lo dicho. Ahora, sin embargo, igual creería que la UAF y la Superintendencia de Banco son los... ¿A la próxima? Yo creo, no sé, depende del tiempo que tengamos, pero me parece que son los dos más, por lo menos a primera vista, más comprometidos. Por eso me gustaría verlos primero, pero eso es todo el... Sí, dígame. La superintendente de Honor y Seguro no está incluida. Sí, pero es que esta sesión está incluida. Más de 2 invitados a una Sí, sesión. pues, difícil. Pero me refiero que igual tenemos que estar... Sí, no, está acordado. ¿Y el comandante en jefe del ejército? Está acordado, Sí, está acordado está invitar al comandante en jefe. Entró, ¿no? Pero a ver, para cerrar este punto, para la próxima sesión, los invitados entonces habría acuerdo que fuera el director de la unidad de análisis financiero y el superintendente de banco. ¿Acordado? Citados. Citados. Ministro, Ha llegado el gran ministro. bienvenido. Un ministro. Gran ministro, gran ministro. Esperemos que tengamos el apoyo para que Ministro, bueno, usted está informado naturalmente de la constitución de esta comisión que tiene por objeto investigar la actuación de órganos públicos respecto de eventuales fraudes que hemos conocido más de uno de empresas de inversiones. El objeto de esta comisión no está reducido solamente a un caso en particular, sino en general a todo. Y el propósito de esta invitación a usted era para tener una visión global, general, sin entrar en el detalle, porque son propios de los organismos fiscalizadores, que pueden depender de Hacienda o no, pero cada uno tiene un responsable, de tener una visión general suya respecto de este tema, y terminada su exposición van a hacer las consultas que los señores y señoras diputadas estimen convenientes. Así que sin quitarle más tiempo, ministro, le ofrezco la palabra. Perfecto, muchas gracias. Esta es una atribución muy importante para el funcionamiento del Estado. En el caso particular que se está tratando en este caso, de situaciones irregulares, o quiero llamarlos directamente fraudes, que hemos conocido en diversas empresas dedicadas a inversiones, se ha planteado dudas de distintos actores y es muy importante que se vaya develando más claridad respecto al funcionamiento de las instituciones y es lo que entiendo, como usted decía, que va a hacer esta comisión. Y por lo tanto hay un rol clave acá para dar más información, para esclarecer acciones y tener más control político sobre las instituciones que están a cargo de esto. Ciertamente esto también está en la justicia, en el Ministerio Público, para determinar alcance y procedimientos empleados en las diversas inversiones y tipificar el tipo de problemas que se produjeron. En estas indagatorias los organismos públicos han sido ya convocados a aportar antecedentes, pero creo que también es importante decir que en algunas de estas investigaciones las propias actuaciones de los organismos dieron pie a acciones del punto de vista judicial. Es el caso de la Superintendencia de Bancos, por ejemplo. En este contexto, yo pienso que lo que corresponde ahora es dejar que la institucionalidad funcione con las investigaciones judiciales que existen y que también el control político siga su curso y esperar que las instituciones como esta comisión y la justicia se pronuncien y de ahí ejercer algunas acciones que probablemente sean necesarias, a las que me voy a referir hacia el final. Déjeme partir informando cosas bien básicas antes de ir al sistema financiero y los distintos actores involucrados en esto,
pero creo que es importante informarles que una vez aparecidas las denuncias públicas del primer fraude, yo instruí al subsecretario de Hacienda reunir en un comité sectorial a todos los servicios dependientes del Ministerio que tienen relación con este tema, directa o indirectamente, para abordar de manera sistémica la contingencia. De hecho, ahí se armó un primer grupo de trabajo que ha sido importante para tratar de identificar mejoramientos potenciales que haya que hacer en la institucionalidad. Sin perjuicio de esta coordinación extraordinaria que hicimos, se ha seguido monitoreando los casos que se han ventilado, y otra institucionalidad financiera también ha estado a cargo de esto, para analizar el impacto de lo que ha pasado en el sistema financiero. Tuvimos un Consejo de Estabilidad Financiera en que se trató este tema, y el Comité de Superintendentes también ha tratado este tema. Y creo que es importante, primero, como conclusión de este análisis, que nosotros descartamos completamente que existieran riesgos sistémicos para la economía a partir de esto. Ese es evidentemente un tipo de riesgo, porque hay riesgos de fe pública y otros tipos de riesgo acá involucrados, pero el riesgo que desde el punto de vista financiero puede ser el más complejo es que si esto llevara a un riesgo ya de estabilidad financiera con contaminación a otras instituciones del mundo financiero. Y como decía al comienzo, este análisis detallado también nos ha permitido detectar algunos espacios que eventualmente podrían traducirse en mejoras futuras en la regulación. Esto tenemos que evaluarlo aún más en detalle, y de hecho la revisión que haga esta comisión creo que va a ser un insumo importante para esas decisiones que tendremos que tomar respecto de cambios legislativos o regulatorios para mejorar la resiliencia del sistema. Entonces, dicho esto, me gustaría hacer una breve exposición del sistema financiero en Chile, de cómo se enmarca lo que pasó en este caso. Y me gustaría partir con una visión agregada, después hablar de algunas partes del sistema, en particular el bancario, el de pensiones, seguros, fondos patrimoniales, hablar algo de bonos y acciones para que tengan una dimensionalidad de lo que estamos tratando, y al final volver a algunas reflexiones específicas de estos espacios de mejora que hemos ido identificando en este análisis. Entonces, déjeme partir con algo bien básico, que es el tamaño del sistema financiero en Chile, para poner en perspectiva lo que pasó. No quiero minimizar con lo que les voy a mostrar la gravedad de los eventuales fraudes que ocurrieron, pero también es importante ponerlo en la perspectiva del tamaño del sistema financiero. Y ahí básicamente están los activos de los principales actores del sistema financiero, que son bancos, los fondos de pensiones, las compañías de seguros, los fondos mutuos y los fondos de inversión. Estos activos han aumentado significativamente desde básicamente 3/4 del PIB a 2 veces el PIB desde 1990. El sistema financiero ciertamente es un sistema complejo, no es de muchos actores distintos, no solo porque hay muchos actores en un rubro particular, sino porque hay un número de oferentes de crédito, de actores institucionales, de reguladores, etc. Y esta lámina de acá trata de hacer de manera esquemática una descripción del sistema financiero en Chile. Hay muchas maneras de, los americanos dicen despellejar el gato, tienen un dicho, y esta es una manera de mirar con un lente para mirar el sistema. Pero creo que es una buena forma de mirarlo. Arriba están los reguladores del sistema: el Banco Central de Chile, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores y Seguros, la Superintendencia de Pensiones y la Superintendencia de Seguridad Social, la SUSESO. Les quiero decir que los 4 primeros, más el Ministerio de Hacienda, son participantes habituales del Comité de Estabilidad Financiera. La SUSESO ha ido por casos específicos que voy a mencionar en un rato. Los colores están asociados a distintos elementos ahora del sistema abajo. Entonces, por ejemplo, los bancos, que es el primer oferente de crédito que hay ahí, el puntito rojo es porque está ligado al Banco Central y la parte azul a la SBIF.
Y así tenemos una serie de distintos oferentes de crédito. Básicamente todos ellos, excepto las cajas de compensación, están bajo el paraguas de las BIF. Hay una segunda columna que vamos a llamarlo intermediarios, que son actores del mercado que básicamente compran y venden valores. Entre ellos están los bancos, ciertamente, pero los corredores de bolsa probablemente y los agentes de valores que intermedian renta fija son los más relevantes. ¿Quiénes emiten valores? Los valores de oferta pública es en realidad cualquier entidad nacional o extranjera que quiera ofrecer al público valores, pero van a estar bajo el paraguas de la SBS algunos específicos. Las sociedades anónimas de partida, los fondos mutuos y de inversión, las compañías de seguro, el mismo gobierno y el Banco Central que emiten deuda y los bancos. Y después hay institucionales, hay actores institucionales que están los fondos de pensiones, el Fondo de Seguro de Cesantía, las AGF, las manejadoras, las administradoras generales de fondos, que hay muchos que tienen sus propios fondos mutuos, sus propios fondos de inversión. Hay administradores de cartera regulados y compañías de seguro. Entonces, al final hay actores, hay oferentes de crédito y hay demandantes, si se quiere, de crédito que son los que ofrecen. Y estos intermediarios entre medio. Déjame ir abajo, porque creo que lo más relevante acá son las cajitas punteadas que están ahí. Pero hacia abajo, esto descansa también en una serie de estructuras de funcionamiento del mercado. Para que el mercado financiero funcione, requiere de bases de apoyo. Entonces, por ejemplo, la Bolsa de Valores y Productos es un lugar donde se transa. El DCB, el Depósito Central de Valores, donde se registran y se guardan físicamente, ahora son simplemente datos de un computador. No son físicos, pero donde están los bonos y las acciones de Chile. Están la Cámara de Compensación, la Cámara de Compensación de Derivados, el LBTR que maneja el Banco Central, que es la Cámara de Compensación de Transacciones de Alto Valor de Chile, porque todas las transacciones tienen que hacerse en algún lugar. Y hay una serie de otras sociedades de apoyo al giro también en la infraestructura financiera. En ese mundo está, por ejemplo, todo el sistema de Transbank de tarjetas. Y además hay apoyo de otros actores, que no son los que están arriba, que son auditores que van vigilando que los números sean los números, y clasificadores de riesgo que van diciéndole a los distintos actores cuando un instrumento o un emisor tiene cierto riesgo. Yo diría que ese es un panorama general de dónde está el sistema financiero en Chile. Hay países que tienen, qué sé yo, las BIF dentro del Banco Central, o las BIF, la SBS, juntos, incluso la Superintendencia de Pensiones, una pura entidad. Pero ya más hacia abajo se empiezan a aparecer más, en que los oferentes de crédito son más o menos los mismos, los demandantes son más o menos los mismos. ¿Por qué digo que las dos cajitas en punteado son interesantes? Porque la verdad es que existen otros oferentes de crédito no fiscalizados por las BIF. Por ejemplo, aquí me gustaría mencionar los factoring, los leasing no bancarios. Esos son oferentes de crédito que se financian de alguna manera, pero ofrecen sin un paraguas de regulación como la superintendencia. El crédito que da una gran tienda pasa un poco lo mismo. Está bajo, o es crédito, pero está claramente bajo el CERNAC. Hay reglas de tasas de interés, pero no hay ahí una regulación del tipo de supervisión para mantener el riesgo bajo. Evidentemente, en la medida que esos intermediarios se endeuden con un banco, por ejemplo, o emitan un bono para poder financiar sus operaciones, claro, ya empieza a ser parte del paraguas de la supervisión, porque el banco va a tener el cuidado respectivo y va a tener que informarle a las BIF cómo son sus procedimientos para la cautela del riesgo. Y también hay administradores de cartera que no son fiscalizadas por la SBS. Las familias más ricas tienen lo que se llama los family office, es un grupo de asesores que simplemente invierten. Uno puede firmar un mutuo con alguien más para hacer una operación. Cuando eso pasa a ser un banco, la ley, yo diría que no tiene una línea divisoria perfecta. Se sabe bien que es un banco, se sabe bien que
no es un banco, pero cuando una operación pasa a ser un banco, no nos dice que si uno hace mutuos con cierta regularidad, es demasiado parecido a un banco. Entonces, se sabe bien que es un banco, lo que está fuera del paraguas regulatorio de eso son otros. Y es en ese cuadro donde se han dado estos fraudes. Son instituciones que no están naturalmente bajo el paraguas regulatorio del sistema financiero. No, de la medida que no nos desviamos mucho. Sobre el tema, ¿no? Primero, saber qué es lo que son los agentes de valores, y después, porque no sé muy bien qué es lo que significan, y lo otro, ahí sale otros oferentes de créditos no fiscalizados por la SWIFT, pero estas compañías eran otros captadores de no oferentes de crédito. Entonces, ¿dónde está eso dentro de la...? Estaría la otra caja, estarían administradores de cartera no fiscalizados. Son administradores. Voy a volver hacia el final a describir el tipo de los problemas más importantes que vemos acá. Pero no son claramente... A ver, ellos ofrecían crédito a los inversionistas en las inversiones que hacían. Cada intermediario recibe plata de alguien y la lleva a un lugar. Eso lo intermedia. Los temas que se conocen más de cerca, de nuevo, no tenemos toda la información, la Fiscalía está haciendo su investigación, pero aquí eran básicamente administradores de cartera que no eran formales ni fiscalizados. Algunos decían que eran fiscalizados, parte de los fraudes han sido eso, y voy a volver a aquello. Algunos se disfrazaban a algo muy cercano a un banco del momento que ofrecían un retorno fijo, pero al final del día no eran entidades que por sus características estaban dentro del paraguas o dentro del perímetro regulatorio que tienen estas instituciones. Esto del perímetro regulatorio ha estado de moda en los últimos 10 años en el mundo muy fuerte, porque sucede que mientras más fuerte es la regulación dentro del perímetro, más incentivos existen para que se produzcan negocios de intermediación fuera del perímetro regulatorio. Por ejemplo, tuvimos recién, y voy a volver a este tema en un segundo, pero tuvimos un problema con una caja de compensación hace poco tiempo. Entonces, eso está bajo la Suceso, que tiene una lógica, pero debiera ser de una lógica más parecida a un intermediario financiero habitual por los negocios que hacía. Eso respecto a la caja. Entonces la caja de la derecha es la que tenía algo de esto. Ahora, quiero decir con la misma claridad, como digo, que esto parecen ser fraudes, que hay muchas actividades de administración de cartera no fiscalizadas que son perfectamente legítimas y legales. Aquí, que haya habido fraude es el problema más fundamental. Hay actividades que se ha decidido por la regulación que tenemos que simplemente no son fiscalizadas. Respecto de los agentes de valores, son intermediarios de renta fija de cierto tipo. Si me recuerdo bien de mi propio examen que tuve que dar por un trabajo anterior, nosotros tenemos en el sistema financiero chileno que para trabajar en el sistema financiero hay que pasar un examen. En ese examen hay que estudiar la ley de valores, una serie de cosas. Entonces, si recuerdo bien, los agentes de valores básicamente intermedian renta fija. Y para intermediar acciones y renta fija se requiere ser un poco más arriba, con un poco más de capital, con ciertas características adicionales. Y esos son los agentes de valores. Déjenme ir ahora, si me permite, presidente, a una visión rápida de cada uno de estos bolsillos del sistema, de estos actores del sistema, para simplemente mencionarles en qué está el tamaño y cuáles son los temas principales. Banco primero. Los bancos han crecido muchísimo en los últimos años. Tienen colocaciones de casi 200.000 millones de pesos, 80% del PIB. Dólares, perdón. Ahí claramente el crédito comercial es lo más grande, el crédito de vivienda también es muy grande.
El crecimiento de estos créditos ha estado más bien débil, excepto el de vivienda en el último par de años. Ciertamente tuvimos un ciclo muy fuerte en el año 2009, como se ve en ese gráfico. ¿Cuáles son como las cosas que a uno le preocupan de un banco? Las cosas que a uno le preocupan de un banco, primero, es la calidad de sus activos. Si el banco toma depósitos y se los presta a alguien y la calidad de esos activos baja, es un problema. No puede devolver la plata. En calidad de activos, nosotros tenemos un sistema de supervisión muy cercano. Los bancos hacen provisiones, tienen capital para hacerse cargo de problemas que pudiesen tener y se ve una cartera sana hoy día en Chile. Ciertamente el riesgo ha aumentado, dado el ciclo económico, pero no tenemos ni de cerca problemas en la calidad de la cartera. Esto nunca uno lo puede dar o sea, que estar vigilándolo siempre. Una pega principal de la superintendencia de bancos es estar seguro que los bancos hacen bien sus inversiones. Europa acaba de pasar por una depresión compleja por justamente tener problemas bancarios. Nosotros pasamos el año 82 por problemas muy graves, nos costó casi 30 puntos del PIB el rescate bancario de la época. Ese es un tema. Un segundo tema es que uno tiene que estar monitoreando los bancos, es cómo se financian, porque los bancos pueden financiarse de distintas maneras. Pueden emitir bonos, pueden recibir depósitos, y ahí está la estructura. Y en Chile, si uno mira, la verdad es que tiene un formato de financiamiento bastante sano. Lo único que levantan los bancos y los clasificadores internacionales, el Fondo Monetario, es que hay algunos bancos que dependen algo excesivamente de lo que se llaman mayoristas. ¿Qué es un mayorista acá? Por ejemplo, una AFP que deposita en un banco. ¿Y por qué eso empieza a ser menos ideal que un financiamiento a través de un bono de largo plazo, o mejor todavía, depósitos de todos nosotros? Bueno, la razón es que los depósitos de todos nosotros son mucho más estables que un gran depósito de un actor financiero grande que puede decidir mover la plata por cualquier cosa. Y si saca el depósito de un banco, el banco tiene que pagarlo. ¿Y con qué lo paga? Si tiene la plata prestada. Entonces tiene que tener cierta liquidez para eso. Pero en general tenemos un sistema bancario muy robusto en esto. Y por último, aquí es importante mencionarlo, que nuestro indicador de solvencia, que es básicamente cuánto capital tiene un banco, se mantiene muy por sobre los estándares mínimos requeridos por los bancos. Ha venido bajando, el Banco Central ha hecho la prevención de que los bancos tienen que empezar a preocuparse de aumentar su capital, pero, y vendrá una ley de bancos pronto, me voy a referir después a esto. Debe pasar el fondo de pensiones. Los fondos de pensiones es otro actor muy importante, con activos de casi 155 mil millones de dólares, tres cuartos del PIB, un poco menos. Estos activos van creciendo en el tiempo porque más gente va trabajando y aportando al sistema. Y si uno ve dónde está la plata de las AFP, hay un cuadro aquí a la derecha donde dice dónde están invirtiendo. Un 44% está en el extranjero, el resto está acá. Una parte va directamente a empresas, otra parte va directamente a préstamos al Estado y otra parte va al sistema financiero para ser intermediado. Este sector es muy robusto en el sentido siguiente. Uno no puede sacar su plata. Es muy distinto un depósito a plazo que una AFP. Entonces puede tomar algo más de riesgo y sacarle más rendimiento a la plata, por ejemplo. Y en general, un fondo de pensiones en general no es un elemento del sistema financiero que vaya a provocar problemas. Al revés, le da mucho más sostenibilidad al sistema. Las compañías de seguros son algo parecido a una AFP, pero en una etapa distinta, porque la AFP básicamente tienen gente aportando y alguna gente poca llevándose su plata para retirarse. Una compañía de seguro tiene aportes, pero va normalmente teniendo además salidas porque van sucediendo los eventos para los cuales está hecha esa compañía de seguro. Básicamente las compañías de seguros de vida son las más grandes, más importantes, y las generales el resto. Y acá la solvencia de esto se mantiene también en ratios bastante elevados. Este es un caso
del mercado seguro es mucho menos riesgoso que un banco, pero sí es menos, le da menos estabilidad que una AFP, por ejemplo, al sistema. Fondos patrimoniales son fondos que van creciendo en el tiempo en Chile muy fuertemente. Era 5 puntos del PIB, ahora más de 20 puntos del PIB, que básicamente son fondos mutuos y fondos de inversión. Los fondos de inversión son fondos que se transan cuotas, los fondos mutuos son el espejo de otra cosa, los fondos mutuos están invertidos en otro. Y aquí también, de nuevo, hay mucho dinero. Eso es básicamente una mirada desde arriba de dónde están los actores principales del sistema. Por último, simplemente para tener una visión, el stock de bonos domésticos que hay hoy día es de oferta, es del orden de 13 puntos del PIB y el patrimonio bursátil de 80 puntos del PIB. Entonces, mucho es intermediación. Cuando hablamos de los activos, el activo es de uno, pero le presta otro, que le presta otro. Entonces, los activos son muy grandes, pero es porque hay como una vuelta para llegar a la empresa, desde el ahorrante, pasó por varios. ¿Me entiendes? O sea, yo cotizo en mi AFP, el AFP le presta a un banco, el banco le presta a una empresa. Va a haber 2 veces esta cadena. Déjeme con ese paraguas pasar a algunas reflexiones preliminares que hemos hecho nosotros respecto de qué problemas tuvimos o qué problemas podrían atacarse para minimizar los temas que han pasado. Antes de ir a eso, sin embargo, déjenme hacer un planteamiento que creo que es muy relevante tener en cuenta y que tiene que ver con la posibilidad que sucedan estas cosas, porque este tipo de fraudes han existido en muchísimas partes, en muchos momentos del tiempo. Y por lo tanto, tenemos que tener también el cuidado de no medir la robustez del sistema financiero exclusivamente por la prevalencia de los fraudes. Lo importante es que no hayan crisis. Ojalá que no haya ningún fraude. Pero ninguna de los que son los principales reguladores financieros que mencionaba antes, la verdad es que tiene el mandato de ser como el policía para que no haya algo, sino que es para que no existan riesgos. Sin duda hay que hacer más para esto, pero quiero volver al que el tema del fraude va más allá de cuánto puede evitar un sistema. Siempre pueden darse, como decía, estos fraudes. En una minuta que me enviaron de una de las superintendencias, hablaban de que el primer esquema piramidal grande que hubo fue de 1899. Ha habido varios más y hemos tenido, de hecho, varios esquemas piramidales en Sudamérica en los últimos años. Y en Colombia en particular hubo una serie, más de 250 sociedades piramidales en un periodo no muy largo, hace algunos años solamente. Entonces, dicho eso, déjeme pasar a qué cosas se podrían pensar en hacer en el sistema financiero y en particular el tema que los convoca. Déjeme partir por las recomendaciones del Fondo Monetario. El Fondo Monetario viene cada año a Chile, cada ciertos años hace una mirada detallada del sistema financiero y nos ha dado varias propuestas, algunas de las cuales están en discusión, otras se han implementado y otras deberíamos evaluar cómo implementarlas. El primero, como marco general, es la creación de un registro consolidado de información positiva y negativa de deudores. Este es un viejo tema en Chile. Todavía no lo hemos logrado hacer en serio. El sistema de obligaciones económicas ha pasado por acá. Es parte de nuestra agenda, no de corto plazo, pero nos gustaría movilizar esto junto con el tema de datos personales, que también es algo que debemos, que no tiene que ver con la parte de estabilidad, pero esto sí es importante. En Chile tenemos una anomalía en que hay deudas que no están registradas en una base común, que es muy útil para cuando se evalúan los riesgos de un cliente, el intermediario que sea. El segundo es fortalecer la independencia de protección legal a las agencias regulatorias. Y en esto hemos ido avanzando. Ustedes saben que tenemos el proyecto de Comisión de Valores. Esto está en el Senado para un último detalle que tiene que ver la Comisión de Constitución. Nos ha costado pasar por esa comisión porque está con mucho trabajo, pero debería ya terminarse pronto ese proyecto de ley de Comisión de Valores que hace muchas cosas, pero entre ellas le da más independencia y protección legal a todos los empleados de la SBS.
futuras CBS. Vamos a mandar un proyecto de ley de bancos, espero que pronto, que también hace esto mismo para la Superintendencia de Bancos. ¿A qué se refiere, ministro Gordón? ¿Más protección legal a los funcionarios? Hoy día solo el superintendente, y no sé si los intendentes, tienen la posibilidad de que, si son requeridos por la justicia, tengan la defensa realizada por parte del Estado. Y el estándar internacional es que todos los reguladores del sistema financiero son defendidos durante su momento como regulador, pero también después por el Estado. Porque si no, los incentivos de amenaza de que uno vaya a la corte si es que hace algo, podría ser algo que no los lleve a tomar decisiones correctas en un momento. De hecho, hay algunos superintendentes en Chile que han gastado sumas ingentes en defensas en los últimos par de décadas. Y por último, algo que nos han dicho ya, y esto es de nuevo para todas partes, es monitorear de cerca la banca a la sombra. ¿Qué es la banca a la sombra? La banca a la sombra o shadow banking son actividades financieras que están fuera del perímetro regulatorio, que en el fondo no están siendo reguladas. No tienen por qué ser ilegales. Si una empresa hoy día que vende autos le da un crédito a una persona, eso es perfectamente legal, pero ninguna de las instituciones que estaban al comienzo las vigila. La Caja de Compensación La Araucana tuvo un proceso ¿cómo se llama acá el proceso específico de la Caja La Araucana? Porque el superintendente la intervino y nombró un administrador. Fue como una intervención completa de la institución. Tuvieron que llamar a los bancos, acreedores, para decir, ok, este es el plan de pagos. Entonces, lo que estaba haciendo una caja es bastante parecido a una intermediación financiera. Y por lo tanto, es algo parecido a un banco que no es un banco. Uno puede perfectamente tenerlo en la Suceso, pero tiene que pensar, tiene la Suceso todos los mecanismos de control, de intervención que debiese tener dado que hace estas actividades. Por suerte tuvimos la ley nueva de reemprendimiento, porque es de reorganización, porque ese fue el paraguas legal usado para la intervención y resultó bien. Hasta ahora no hubo ningún problema. Ha sido, creo que, el elemento financiero más importante del último año. Banco Penta, tuvo sus propias cosas que también no provocó problemas. Los elementos de BTG, que también fueron cierta volatilidad por lo que pasó en Brasil. Y este creo que fue el que más nos tomó tiempo. Pero, de nuevo, uno podría pensar, la Suceso podría tener más herramientas. Y seguro, ellos están viendo y en algún momento tendremos que decidir si les damos más herramientas o no. Entonces, al final, lo que decimos, ¿qué es lo que es la banca a la sombra? Son actividades que no están bajo el paraguas que uno querría tener en el óptimo. Ahora, no puede tener todos los paraguas para todas las cosas porque si no tendría que tener un ejército de gente regulando todo. Pero de nuevo, siempre hay que estar monitoreando y aprendiendo lo que está pasando para ampliar el paraguas o el perímetro de regulación, actualizar las regulaciones, etc. El Fondo Monetario también nos ha dicho que en el sistema bancario tenemos que introducir los estándares de Basilea III, que tenemos que mejorar el actual esquema de resolución bancaria que tenemos en Chile, un esquema de resolución que viene desde la ley del año 86. Y lo que mencioné al comienzo, disminuir la concentración de financiamiento mayorista de algunos bancos. Estos dos primeros puntos vienen y están siendo tratados en esta ley, este proyecto de ley de bancos que vamos a enviar al Congreso. Está terminándose en los equipos técnicos, espero que no en mucho tiempo más podamos ya discutirlo. Es algo que desde hace tiempo deberíamos estar haciéndolo. También nos han dicho que en el mercado de valores y de compañías de seguros es necesario fortalecer el gobierno corporativo de la SBS, y esto ya lo mencioné, y darle más facultades para ejercer en forma efectiva su rol fiscalizador y sancionador. Esto es lo que hace este proyecto que ya pasó por la Cámara, está en el Senado. Hay que también avanzar en supervisión basada en riesgo. Hay un proyecto de ley desde hace tiempo ya de supervisión
de seguros basados en riesgo. Una vez que terminemos CBS, va a estar dentro del listado de cosas por hacer. Hay un tema que nos han dicho de aumentar la regulación de los asesores financieros. Y a esto quiero volver, porque estos son unos puntos, no sé si se llaman los ciegos, pero nosotros en Chile tenemos menos avance en el tema de regulación de los asesores. Y por último, hay un tema más técnico de reportar precios en las operaciones que se realizan fuera de los mercados formales, lo que se llaman los OTC o over the counter, que al final del día hay muchas transacciones que es difícil registrar sus precios porque no son en bolsas estandarizadas. Y tener esos registros por lo menos es útil. En algunos mercados ya lo estamos registrando, pero no necesariamente en todos. Déjeme pasar ahora a las reflexiones preliminares nuestras. Y nuestras, por nuestras me refiero al Ministerio de Hacienda, a los equipos técnicos del Ministerio, conversaciones con los superintendentes, y déjenme subrayar preliminares, porque cada una de estas cosas hay que evaluarlas en su mérito, pero después ver su efecto sistémico, costos-beneficios. No es llegar y decir, ok, hagamos esto. Y además está el tema de cuán útiles son. Dado lo que ha pasado, nosotros pensamos que es evidente que la educación financiera tenemos que reforzarla, es enseñar al público más de los conceptos financieros claves que hay. Hay superintendentes que les encantaría que en los colegios hubiese más educación financiera. Y más importante, creo yo, más que hacer tantas cosas nuevas, es coordinar los esfuerzos que hay. Todos los bancos tienen programas de educación financiera, la superintendencia tiene, el Banco Central tiene. Entonces hay una diseminación de información que está poco coordinada y tenemos gastos muy grandes. Algunos, para ser francos, son hechos más bien para fidelizar clientes que para ayudar al cliente. Pero muchos son hechos de muy buena fe. Pero como está tan esparcido el esfuerzo, no hace, creo, todo el efecto que podría tener. Ahora, en todo caso, en los dos casos y en particular en el último caso piramidal que está en la prensa, y no me refería a los específicos para no enredarnos, pero sí quiero decir que muchos de los aportantes tenían una educación financiera probablemente superior a todos los que estamos sentados acá. Y por lo tanto, la educación financiera es importante, pero no nos enredemos en que aquí posiblemente, muy probablemente, no era educación financiera. Es educación financiera cuando un tipo va y le pide un crédito a un prestamista local en la feria, no voy a nombrar países tampoco, de algún país, a 1% diario. Eso es educación financiera probablemente, pero en este caso es menos evidente. Pero sí creo que es importante ponerlo como un tema, como creo que la Comisión debiera ponerlo en sus considerandos. Segundo, tenemos que habilitar mejores mecanismos para intercambiar información y denuncia entre los reguladores. Y aquí quiero hablar primero de una habilitación legal y después de una habilitación operativa. Desde la parte legal, quiero decir que avanzamos mucho nosotros con el Consejo de Estabilidad Financiera. Nosotros nos juntamos religiosamente una vez al mes, llamamos a consejo si hay temas. Un tema de reglamento. ¿Qué me gustaría que la Secretaría haga cuadernos separados respecto a este punto? Este punto, el de la colaboración entre los órganos públicos. Claro, no. Eso es una facultad reglamentaria que tenemos en la comisión. Lo que pasa es que en varias comisiones investigadoras hay temas que les interesa después para ponerlo en las conclusiones. Entonces yo les hago un apartado y se los voy mandando y ustedes... Claro. Si entendí bien, es parecido usar un marcador de... Entonces, quiero decir que el intercambio de información, que estaba muy reglado en Chile, entonces le cuesta mucho a un superintendente discutir con otro superintendente. Hicimos el comité de superintendentes como una primera etapa y el Consejo de Estabilidad Financiera como una segunda etapa. ¿En qué sirve? En que podemos mostrarnos o mostrarse entre ellos datos que son relevantes. Entonces, en ese cuadro yo creo que hemos avanzado para ese mundo. Pero
creo que para ese mundo, y cuando hablo de ese mundo estoy hablando de las superintendencias financieras y no de la UAF explícitamente. Quiero volver a la UAF en un minuto. Sí tenemos ideas de habilitaciones operativas mejores. Por ejemplo, y esto de nuevo es una idea en estudio, es que una superintendencia pueda conocer de una manera fácil cuando hay una acusación de fraude en otra o de cualquier tipo en otra superintendencia. Y por lo tanto se compartan más fácilmente la información de que hubo alguna acusación. El caso de la UAF es bastante más específico. ¿Es información que ocurre en el mercado regulado o al interior del organismo? No, que conoce el organismo, pero que nadie más conoce porque hay información reservada de ellos. Por ejemplo, una visita a un regulado y descubren algo. ¿Cómo se comparte? O más importante, quizás en este caso específico estamos pensando en otra cosa. Alguien va a la superintendencia de valores y pregunta algo, o va con una acusación de algo, que sea más mecánico, que los demás sepan que eso ocurrió. Que no tenga que la superintendencia, esto le puede interesar a la super de pensiones, le voy a mandar algo. Sino que haya intercambio más fluido a través de conocer este tipo de cosas. El caso de la UAF, quiero ser bien cuidadoso con esto, porque la UAF es un caso particular y además ha estado en la prensa bastante en estos casos específicos. Y ahí lo que me gustaría decir que, primero, la UAF tiene un objetivo muy específico, que es impedir y prevenir la utilización del sistema financiero y de otros sectores en la economía para la comisión de dos delitos, que son lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Está hecha para eso. Lo segundo es que para cumplir estos objetivos, y en el marco de la inteligencia financiera que hace, y en particular respecto de los reportes de operaciones sospechosas que recibe, la UAF está facultada a informar básicamente los delitos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo a la Fiscalía. Ese es donde lo vacía. Pero no está autorizada ni a investigar, ni a informar la existencia de ningún otro delito, según la ley. Entonces, algo que tenemos que pensar, y de nuevo, esta es peor. Y una tercera parte es que en el caso que se encuentren indicios de lo que han hecho de lavado de dinero, va a la Fiscalía, pero además tiene que guardar una gran reserva de lo que hace. De hecho, va a ser algo interesante de ver si la UAF es citada, cómo se hace esa reunión, qué puede decir, qué no puede decir. Porque es que va más allá de la reserva habitual. Es de mi conocimiento la institución que tiene más obligaciones de reserva, de secreto directo. De hecho, el director arriesga penas de libertad, muchas cosas si es que dijera algo. Y es de por vida, ¿eh? Además no puede nunca decir nada. Entonces, creo que dentro del mundo de la habilitación legal para pensar, y de nuevo, no estoy proponiendo legislar sobre esto, estoy proponiendo evaluar, estudiar, y vemos ahí si es que es conveniente legislar o no, pensar si es que la UAF tiene que tener algún cambio legislativo, de manera que en algunos casos pueda hacer algo distinto a lo que está haciendo hoy día. Voy a un tercer punto, que es algo que creo que sí tenemos que avanzar, que es regular las asesorías de inversión donde se comprometa la fe pública. Nosotros hoy día somos relativamente livianos en, por ejemplo, qué dice, qué no dice, qué tiene que contar de sí mismo, de los intereses que tiene cualquier economista que trabaja para una institución financiera y manda una recomendación o manda una opinión. O manda una carta diciendo inviertan esto. En los otros países, evidentemente, esto está más regulado. Hemos avanzado. Tenemos ahora ciertas restricciones del tipo que hay que pasar pruebas, por ejemplo, para poder dar recomendaciones. Pero hay más cosas que se hacen en otras partes.
en otras partes se usan estándares internacionales, en otras partes hay, de nuevo, como hablaba, se muestran mucho más los intereses que tiene la persona que está trabajando. Y aquí la fe pública es importante porque, de nuevo, la razón de la regulación va en torno a la fe pública. Esta no es una transacción entre privados y puntos, dos privados sofisticados, sino que entra una persona que puede no tener el mismo nivel de sofisticación que la contraparte. Cuarto punto, y esto también hay que estudiarlo, es ver si hay cosas que hacer para desincentivar cometer delitos financieros. La eficacia de las sanciones, las penas son evidentemente son parte de esto. La figura del delito de masa, esto de sumar, como se hace a veces en la regulación de la protección de los consumidores. Uno podría pensar eso también en temas financieros. Y algo que vimos en este caso, y no hay sanción, es que aquel que entrega información errónea en relación a su ámbito de fiscalización. Hay algunos que dicen, yo soy fiscalizado por tal. Y no es fiscalizado por tal. Y en uno de los casos que se han conocido, había en alguna página web eso. Y eso podría ser tipificado directamente. Hay mucha innovación financiera todos los días y la regulación va tratando de estar acorde con esta innovación, pero creo que se puede hacer más. Uno podría pensar en regulaciones de plataformas extra bursátiles, como decía, los mercados OTC podrían tener más regulación que la de hoy día. Podríamos avanzar también en revisar las obligaciones de información que tienen las entidades reguladas respecto a las actividades que hacen. Algunas actividades son reguladas y otras no. Entonces, un mismo agente intermediador puede ofrecer distintas actividades y algunas están perfectamente reguladas y otras no tienen por qué estarlo. Pero es bueno que la gente sepa cuáles están y cuáles no están. Y por último, hay un tema en el tipo de contratos que existen en otras partes del mundo que han sido regulados más fuerte que acá, que se llaman los contratos por diferencia, que es un tipo derivado en que es fácil tener exposiciones al riesgo altas. Y cuando hay exposiciones al riesgo altas, sin mucha regulación, uno puede estar invitando también a que gente tome más riesgo de la cuenta y ofrezca productos de cierto tipo. Eso, presidente, es lo que le puedo decir. En estos fraudes creo que se cometieron varios, es un tema para el abogado, yo no soy abogado, así que no me atrevo a tipificar qué tipo de, o dar una opinión, qué tipo de fraudes se estaban configurando, pero creo que es muy importante que un intermediador financiero no se haga pasar por banco y ofrecer un retorno fijo es algo muy parecido a un depósito y por lo tanto entra a la ley de bancos como un problema. Hay temas de impuestos también en toda esta cadena de fraudes que vimos que el Servicio de Impuestos Internos está viendo. Y hay temas de simplemente pirámides que son un fraude directamente. Eso no es una inversión, es simplemente un fraude que la justicia tendrá que determinar. Claro, evidentemente si existían o no, pero muchas cosas que vimos tienen ese otro. Bien, muchas gracias, ministro. Se ofrece la palabra, diputado Silver, Sí. para hacer las consultas. Después el diputado Edwards. Bueno, agradecerle obviamente al ministro su comparecencia. Yo creo que en lo sustantivo, y si bien obviamente intendentes como intendentes, tampoco tenemos duda respecto a que los perjuicios con todo no afectan en nada, obviamente, la estabilidad completa del sistema, obviamente de una magnitud bastante más sustantiva.
y tampoco caer obviamente en la casuística del caso AC Inversion, en este caso, o el grupo Arcano, que hablábamos recién respecto al mandato y competencia de esta comisión. El nudo, en este caso central, de la hipótesis que queremos construir es cómo opera nuestro sistema frente a este tipo de defraudaciones, que comprometen obviamente sí la fe pública, el concepto del mercado financiero en cuanto y tanto no su valor monetario, sino como intangible, y eso obviamente es un tema sustantivo a cautelar del punto de vista de las finanzas públicas, y obviamente esto genera interrogantes respecto a cómo actuaron de manera preventiva nuestros reguladores. Entonces, en ese orden de ideas, ministro, uno conoce obviamente la situación de la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras en cuanto a su juicio, si ellos tienen convicción de que hubo personas que captaron para colocar, porque hay una denuncia concreta y yo hago fe de lo que dice el propio regulador. Hubo infracciones en este caso a la ley de banco. Y el punto de vista no formal es, sino material, el cómo estos reguladores se adelantan obviamente a estos otros AC Inversion que están hoy día operando y que basta tal vez agarrar el mercurio efectivamente y ver cómo muchas otras empresas de papel montan fachadas para dedicarse obviamente a la actividad bancaria sin por ello estar inscritos ni en la CBS, ni menos como agencia, ni menos en este caso como banco ante la superintendencia y el regulador. ¿Cómo hacemos, que es lo que nos demanda la ciudadanía, pasar de esta fiscalización formal a una material y real en este caso? Y yo creo que obviamente aquí los que nos preocupa regular es obviamente aquellos que tienen ciertas competencias financieras, pero también proteger o tutelar a aquellos que no tienen competencias o tutelas financieras. Y desde ese punto de vista creo obviamente que los distintos reguladores tienen que sacar obviamente un aprendizaje mayor respecto a cómo están llevando adelante sus procesos de fiscalización. Yo creo que se pudo hacer bastante más, no en términos de haber desmantelado en el minuto 0 o 1 cuando parte esta empresa, sino que cuando ya era de público conocimiento por parte de bastantes personas la existencia de este tipo de empresas, el haberlas desmantelado justamente a tiempo. Y aquí, como digo, a veces basta simplemente comprar el diario para darse cuenta cómo operan prestamistas u otras empresas de fachadas que al parecer operan bajo el giro bancario, como digo, captar para colocar o viceversa, pero en caso alguno son regulados por la superintendencia. Entonces, cuando la superintendencia dice, no, este sí es mi giro, tengo la decisión en este caso de actuar, entonces yo digo, bueno, ¿por qué no se hace efectivamente antes? Lo segundo, el rol de la unidad de análisis financiero. Yo entiendo que primero hay un rol que le establece obviamente nuestro propio mandato legal de la ley 19.913, pero también hay un rol residual, en este caso, de obligaciones que le caben a cualquier funcionario público. Entonces, ministro, por su intermedio, cuando yo a un funcionario público de la gobernación, en este caso de última esperanza, si conoce un hecho que reviste caracteres de delito y no lo denuncia dentro de las 24 horas siguientes, no que sigan el procedimiento concursal de secreto, de reserva, de denuncia, en términos formales que establece esta ley, sino que hecho, en este caso, que pueden revestir caracteres de delito, que hay gente que puede perder su casa, como es el caso de AC Inversion, en este caso, u otra. Yo se le impongo a ese funcionario que puede tener ni siquiera ningún nivel de capacitación o inteligencia para advertir, en este caso, una anomalía financiera de esta magnitud. ¿Por qué no se la imponemos justamente a la unidad de análisis financiero? No para que realice el procedimiento formal que establece hoy día su ley respecto a los artículos 27 o 28 de la ley que la regula. ¿Por qué no toma una carpeta como lo haría, digo, cualquier funcionario público con cierta responsabilidad o dignidad y la lleva, en este caso, para una investigación desformalizada ante el Ministerio Público, como lo advirtió el propio fiscal Gajardo? Por tanto, no estoy aquí siendo un comentarista ni de la prensa, sino que de una audiencia de formalización normal, en el cual señala que recibió 4 alertas, efectivamente, respecto del modus operandi de esta empresa, y al parecer quedaron en el cajón, obviamente, de esos funcionarios públicos. Pues bien, ministro, gracias a ese
falta de proactividad de esos funcionarios públicos, hay gente que hoy día está en la calle. No es el caso ni siquiera de Arcano Inversión, en donde se habla del grado de conocimiento que tenían respecto al ejercicio de sus funciones, sino que gente, en este caso, cuya formación o perfil en términos financieros es bastante débil y bueno, y la proactividad de una agencia que tiene métodos de fiscalización bastante amplio, recibió denuncias, efectivamente, sus funcionarios tienen un perfil de remuneraciones bastante sustantivo, poniendo el ejemplo del funcionario de la Gobernación de Última Esperanza en la comuna de Natales, y aquí obviamente no pasó nada. Yo leo la ley, en ningún caso dice que no se le va a aplicar el estatuto administrativo, aquí tengo la ley completa. Y yo creo que efectivamente hubo una negligencia inexcusable respecto de sus funcionarios, respecto de su director o cómo obraron efectivamente respecto a recibir o a copiar información que hubiese sido útil si se hubiese recibido tiempo. Digo, para la responsabilidad residual que la tiene cualquier otro funcionario público. En lo que se refiere al mandato legal, creo que es mucho más allá que el solo los dos delitos que usted mencionó. Tengo el artículo 27 completo, hablo de la ley 18.045 de valores que tengo efectivamente a la vista respecto de su título, en este caso 11, que leí completo, y son mucho más los delitos, en este caso, que la sola infracción por la ley 20.000 de drogas o aquello de relación con las armas, sino que también, obviamente, otro tipo de conductas que a mi juicio son materia y competencia respecto de la unidad de análisis financiera. Entonces, yo al final del día, ministro, yo creo que no es un juzgamiento respecto a su proceder, por el contrario, sé que su cartera desborda con creces incluso sus tiempos y sus responsabilidades. Creo que en este tema actuó como corresponde, convocó a tiempo inmediatamente al Consejo de Estabilidad Financiera, tiene una agenda bastante importante en esta materia, pero tengo, créame, sincero reparo respecto a cómo obró la unidad de análisis financiera, como digo, aplicándole el mínimo estándar, en este caso, que a un funcionario público le puede competir con mucho menor remuneración, con mucho menor competencia, con mucho menor, en este caso, información, y creo que aquí la unidad de análisis financiero miró para el techo. Gracias por su intermedio. Gracias, presidente. También agradecerle al ministro su exposición. Bueno, también partir diciendo que, claro, acá entendemos que no hay riesgo sistémico y la verdad es que a nosotros nos importa más lo que estaba pasando a nivel de gente, ¿eh? Y los problemas que han tenido muchos por esta estafa. Pero acá la verdad es que no estamos hablando de personas informales o el tipo en la esquina, en la feria, que entrega un crédito. Acá estamos hablando de una industria, de muchas compañías que captaban mucho dinero y que muchas de ellas eran quizás no el caso de Arcano, porque jugaba un poco más con las tasas que entregaba, era un poquito más difícil de pillarla, pero los otros casos eran un mínimo de educación financiera, uno entiende que no se puede dar una rentabilidad de 5% al mes. Por lo tanto, era una industria con página web que utilizaban en algunos casos Facebook, otros medios públicos, digamos, para decir lo que estaban haciendo y captaban a una gran cantidad de gente. Entonces, acá no estamos hablando de personas que están completamente escondidos, no, estamos hablando de una industria. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, ¿cómo es posible que en particular la unidad de análisis financiero ha tenido 4 denuncias, ellos son expertos en esto y resulta que básicamente las hayan archivado? Y la verdad es que cuando usted nos dice, claro, no se estaba financiando el terrorismo con esto, está bien, pero, o sea, francamente, que no esté facultada o que no sea su misión principal delitos distintos a los que usted propone como lavado de activos o financiamiento del terrorismo, eso no significa que puedan dejar pasar cualquier cosa cuando hay una industria tan grande que está afuera funcionando de esta manera. Así que yo por lo menos creo que la unidad de análisis financiero pudo haber hecho muchísimo más. Después le voy a leer, ministro, el ámbito de fiscalización según la biblioteca del Congreso. Ellos nos hicieron un pequeño reporte que yo considero absolutamente insuficiente. Sin embargo, le voy a leer lo que dice el ámbito de fiscalización de la superintendencia.
Y dice lo siguiente: conforme al artículo 2, dicha superintendencia le corresponde la fiscalización del Banco Estado, empresas bancarias, cualquiera que sea su naturaleza, y de las entidades financieras cuyo control no esté encomendado por la ley a otra institución. Esto es de orden general. También fiscaliza a las empresas cuyo giro consista en la emisión u operación de tarjetas de crédito o de cualquier otro sistema similar, siempre que dichos sistemas importen que el emisor u operador contraiga habitualmente obligaciones de dinero para con el público o ciertos sectores o grupos específicos de él. Por lo tanto, yo no sé muy bien, esto es quizás una definición muy amplia la que nos está entregando la biblioteca, pero uno viendo esto, habiendo toda una industria afuera, me parece insólito que la Superintendencia de Bancos no haya hecho absolutamente nada, y más encima toma acciones que yo entiendo, bueno, hace las denuncias 3 días después, utilizando la propia ley de bancos para denunciar a quienes habían estafado ya medio mundo. Esa es la denuncia que dicen que fue por el artículo 39 de la ley de bancos. Entonces, algo tenía que ver. Y también sería importante que, por lo menos para que nosotros sepamos cuál es la diferencia entre qué es lo que hacían ellos. ¿Captaban dineros del público para efectos de determinar responsabilidad? ¿Captaban dineros? ¿O estos señores administraban cartera? ¿O lo que hacían era una especie como de crédito, un contrato de crédito? Yo te paso plata y te doy un retorno fijo para la plata que me estás entregando. Entonces, dependiendo de esta definición también, por lo menos lo que es captación y la oferencia de crédito, también creo que hay una responsabilidad de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Yo me gustaría, si puede ir un poquito más profundo, usted ha descartado la competencia de la Superintendencia de Bancos. Sin embargo, creo que hay argumentos suficientes para, por lo menos, que esto es una discusión. Puede que no sea tan claro, pero esto es una discusión respecto a quién tenía responsabilidades en este caso. Gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Alguna otra consulta? Ministro. Muchas gracias por las consultas. Déjenme partir por la última, porque para ser completamente franco, yo hice la misma pregunta a mi equipo jurídico y en el teléfono con el fiscal de la Super. O sea, ¿cuándo pasa una entidad a tener que ser supervisada o no por la superintendencia? Y acá yo quiero tomar dos dimensiones. Una es la estrictamente formal que se aplica a todas las superintendencias, que es que al final del día nuestras superintendencias no son, entre comillas, policías que están viendo fuera de el marco que le fija la ley, sino más bien están fijándose a aquellos que entran en este perímetro, y a ellos les exigen cosas, los vigilan, que no tomen riesgos, etcétera, pero no están haciendo de policías para cosas que se parezcan, a no ser que sean demasiado evidentes que se parezcan. Entonces, si alguien se pone como banco, claro, entra en banco. Pero si está fuera, no está dentro del día a día de las superintendencias esa vigilancia. Yo sé que esto no es estrictamente correcto lo que voy a decir, pero me sirve como ejemplo. Es como decir, la policía tiene que ser responsable de que no existan robos. No, robos hay. Ojalá haga todo el proceso posible para que no hayan robos. Pero si existe un robo, uno no va a decir, la policía no estaba haciendo su trabajo. Y aquí pasa algo parecido. Ahora, este es de un tema genérico del punto de vista de toda la superintendencia y el marco que usan. En el caso específico de un banco ahora, yo decía que cuando algo es banco, cuando no es banco, es una línea compleja, porque la superintendencia dice, esto es un banco, hay que llevar capital, tomar un permiso, investigan a los dueños, es un proceso larguísimo, caro, para hacerse banco. Pero alguien que ofrece captar a través de un mutuo, lo convierte en algo banco inmediatamente, y la realidad es que no es tan simple, porque yo podría tener 2 amigos que les pido prestado, y mi amigo podría no confiar tanto en mí y decirme, ¿sabes qué? Hagamos un mutuo en la notaría para dejar escrito que tú me des plata. Perfecto. Y eso no es un banco.
es simplemente una transacción financiera que se anotó. Yo le pregunté a mi equipo, ¿qué pasa si uno hace eso con 20 amigos? Bueno, no sé, con 200 amigos. Bueno, empieza cada vez más a parecerse un banco, pero no existe en la ley algo que nos diga, aquí pasó a ser algo que es un banco y por lo tanto la superintendencia debería mirarlo. Puede ser perfectible esto, yo creo que uno puede discutir más entre abogados, si la ley nos da la suficiente claridad de cuándo algo tiene que estar bajo el paraguas regulatorio preciso de la superintendencia. Sí tiene lo que usted dice, diputado, y de hecho ellos se querellaron por la ley de bancos, porque estaban captando, y las captaciones solo la pueden hacer un banco. Pero de ahí a saltar que tiene que estar vigilando que no exista ninguna captación en ninguna parte, el problema es que tenemos que definir qué es una acción de captaciones habituales. Y eso, según lo que yo he entendido, no es así la ley. Algo para discutir. Yo creo que, de nuevo vuelvo al punto inicial, yo creo que no es una buena... no podemos pedirle que no existan fraudes a estos organismos. Sí, ojalá que cuando ya existen actúen lo antes posible. Sí, podemos pedirles más claridad en la ley, en sus atribuciones. Esto se aplica también a la primera pregunta del diputado Silver respecto al rol de la superintendencia, que sí, a uno le gustaría que hicieran más, pero vamos a llevarlo a que sean responsables de que no existan fraudes. Yo creo que eso sería carísimo, no es práctico. Puede ser mejor lo que hacen hoy día. Yo di algunas ideas acá de temas, por ejemplo, ¿qué pasa si uno descubre que alguien está haciendo una propaganda, una publicidad que cruza el límite? ¿Tiene la superintendencia la facultad de ir a esa supervisión? No la tiene hoy día. Posiblemente sean áreas de mejora, en que si uno tiene cierta información va contra eso. Pero no porque sea banco, porque quizás ya eso es el peso de la prueba de eso es mucho más allá. Ahora, a mí me hubiera gustado ciertamente que esto hubiese sido descubierto completamente por los sistemas regulatorios y que haya saltado antes, sin duda. Evidentemente lo mejor sería tener eso. Pero no me atrevo a decir que sea la falla de la acción de la superintendencia es lo que pasó. Porque, de nuevo, el diseño está hecho para actuar dentro de este perímetro con mucha justeza. Respecto de la unidad de análisis financiero, que son dos preguntas del diputado Silver. A ver, hay un tema bien discutible entre abogados, que es si el rol de funcionario público prevalece por sobre lo que dice la ley, o si lo que dice la ley prevalece sobre el rol de funcionario público, porque usted tiene toda la razón que es una ley, por supuesto. O sea, es en la historia de la ley de la unidad de análisis financiero quedó no tan claro esto. Y aquí viene un tema de interpretaciones. La interpretación de la unidad de análisis financiero es que prima sobre la obligación de cualquier cualquier funcionario público, lo que usted muy bien dice, de si uno ve un delito, acusarlo, pero la ley dice algo que dice que se aplica a todo excepto las cosas que están en esta ley. Y en esa ley dice la reserva. Entonces, creo yo que pasó lo que pasó, pero sería al menos bueno clarificar eso. Y una de las cosas que yo creo que uno podría pensar acá es las obligaciones de la UAF respecto de cuando conoce de un delito distinto a los que están tipificados. Mi abogada, que sabe mucho más que yo de estos temas, me dice que el mandato legal ahora enumera una serie de delitos, pero son todos delitos que son parte del lavado de dinero. No está tipificado ahí, identificado ahí el tipo de delitos que nos gustaría hacerle No, ¿usted tiene conocimiento, señor ministro, o tiene la convicción de que los delitos investigados aquí no corresponden al de lavado de dinero? Porque esos son los delitos que investigan en la Fiscalía. Y evidentemente, si al final es lavado de dinero,
es parte de su responsabilidad. De hecho, quiero decir que es tanta la reserva de la unidad de análisis financiero que tampoco yo sé suficiente para formarme una opinión de sus propias acciones, por la reserva que tiene. Como mencioné antes, de hecho, cuando venga la unidad de análisis financiero, es un tema respecto de su secreto, e incluso creo me gustaría venir, si me invita, presidente, para conocer más también del tema, porque hoy día, de verdad, el secreto es tan grande que tampoco me puedo yo formar una opinión. Prorrogar por 5 minutos, 10 minutos, para... No, pues es que si no me da de acuerdo a prorrogarla... Bueno, hasta terminar, ¿no? Vamos... Diputado Eduardo. La ley, yo la verdad que no conozco el artículo 27, no lo he leído, pero yo entiendo que ellos investiguen y se pueda dar una lista taxativa de los delitos que ellos pueden investigar. Pero si ellos encuentran otro delito, ¿para ellos les está prohibido denunciar otro delito? Porque acá había algo muy raro, y esto es gente inteligente. Entonces, incluso si no está en la lista taxativa, yo le hago la pregunta, y no sé, quizá el diputado Silva, que tiene la ley ahí enfrente, ¿le estaba prohibido a la unidad de análisis financiero? O sea, es que la verdad es que yo creo que desafía el sentido común lo que pasó con la unidad de análisis financiero. Lo desafía. De gente inteligente, que lo que se dedica es a investigar delitos. Y aunque le den una lista taxativa de delitos, a no ser que la ley le prohíba decir que pueden haber otros delitos, o sea, yo francamente desafía el sentido común el actuar de la unidad de análisis financiero. Y eso es lo que nos pasa, y quizás por eso también el diputado Silver hace Fíjese que esto se encontró, o sea, nosotros supimos de todos estos casos porque el ejército, corríjame si me equivoco, alertó de lo que estaba pasando a las personas que están dentro del ejército. O sea, el ejército, que no tiene idea de finanzas, fue capaz de ver lo que estaba pasando. Bueno, algunos casos había buena finanza. Pero en general, el ejército, que como institución no tiene idea de finanzas, ellos fueron capaces de encontrar que había un problema, tan así que le avisó a su gente que sacara la plata, y la unidad de análisis financiero, que recibió 4 denuncias, no lo hizo. Entonces yo, francamente, no puedo entender esto, de verdad no lo da. Y respecto a la superintendencia de bancos e instituciones financieras, el hecho de que hayan hecho la denuncia, están aceptando de que esto era una captación. Por eso le preguntaba el tema de captación, administración y lo que es crédito. El hecho que ellos aceptan a través de esta denuncia que es una captación, ya pone la pregunta, claro, o sea, si yo me autodenomino banco, entonces soy fiscalizado. Y basta que yo no me llame banco para no ser fiscalizado. Me parece que es una interpretación bastante restrictiva de qué es lo que tiene que hacer la superintendencia de banco. Acordémonos de que estamos hablando de muchas empresas, miles de personas que tenían página web, que ofrecían cosas que eran ridículas. Entonces, la interpretación tan restrictiva de cuál es el perímetro de supervigilancia o fiscalización del banco, de la superintendencia de banco, me parece que no corresponde, porque es como que, o sea, si usted hace un ejemplo, y el ejemplo es, no porque hayan robos, Carabineros no está haciendo su labor, yo lo entiendo, no porque haya prestamistas informales que hacen trampa, la superintendencia, que captan dinero, la superintendencia no está haciendo labor, pero su ejemplo, a mi juicio, en este caso, sería como que hubiese una oficina y una industria de gente que diga, acá se roba, acá nosotros mandamos a los tipos a robar, entonces ahí Carabineros no hace nada, no. O sea, yo entiendo que si hay un tipo en una esquina de una feria y entrega manera y es un tiburón para cobrar, está bien. Eso no lo va a tomar la superintendencia. Pero ese no es el caso. El ejemplo, a mi juicio, en este caso para la superintendencia, es como que hubiesen oficinas en que hay gente que regularmente va con paraderos conocidos, publicitaban páginas web y que ellos hacían... cometían delito. Entonces, me parece que la interpretación del perímetro, la definición del perímetro es una definición demasiado restrictiva, muy cómoda para sacarse la responsabilidad, porque depende de que tú te autollames banco, más o menos, y las definiciones de lo que tiene que hacer la superintendencia, a no ser que
esta definición sea incompleta y equivocada de la biblioteca, porque la verdad que yo no conozco qué otra, pero acá está claramente estipulado que cuando hay captación y de manera general tenía que estar la superintendencia de banco. Entonces, yo creo, ministro, que por lo menos después podremos ver el caso de la CBS y la responsabilidad del Ejército, la PDI, que también tuvo información, pero esto de la superintendencia de banco y la unidad de análisis financiero, a mí por lo menos me desafían en el sentido común con la información que tengo hasta el momento y debiesen haber hecho quizás algo más y les pido que nos convenza de lo contrario, porque hasta el momento yo por lo menos no estoy convencido. Gracias, diputado. Diputada Fernández. Señor presidente, la verdad que más que una consulta es como un comentario, porque a mí como quedó que hay un vacío, ¿no? Entre la superintendencia, si yo le escuché al ministro que mire el marco que tiene la ley y ahí se mueve, y la superreserva que tiene la unidad de análisis financiero, el supersecreto, me cuesta que habiendo denuncia, es decir, te sales del marco cuando hay denuncia. Yo entiendo que tú no busques, y ahí es donde tal vez una consulta, lo más probable es que tú no salgas a buscar, es decir, como dicen, no sales a buscar el robo, pero aquí existieron denuncias, no sé cuántas, 4 he escuchado. Entonces, siento que las personas que hicieron este tipo de empresas finalmente vieron este gran vacío. Porque por un lado tienes el súper secreto, es decir, que a mí me llama la atención que recibiendo denuncia no puede hacer nada, porque entonces, ¿quién protege a los consumidores? ¿Dónde está la fiscalización o dónde hay alguna entidad que protege realmente a los consumidores? Y por otro lado, es decir, como que yo siento que aquí no hubo silencio hasta que estalló, es decir, existieron denuncias. Entonces ahí me cuesta que todos siguieran bajo el marco el marco que tienen tanto la superintendencia, es decir, como que, y pensando también que esta comisión tiene que, en sus conclusiones, tiene que ser propositiva también. Y yo veo que ahí tenemos un tema que está muy, y tal vez la pregunta sí es, si a raíz de esto, porque yo podría decir, bueno, ¿se está viendo si existen otros casos? Porque si seguimos entre el súper secreto y el marco de la ley y no estamos viendo qué otros casos podrían en algún momento aparecer, sería dramático. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Ministro, antes de dar la palabra a contestar las 2 preguntas o reflexiones, quisiera solamente hacer no es una pregunta, pero a propósito de lo que usted señaló. Nosotros para la próxima sesión tenemos invitado al director de la unidad de análisis financiero. Lamento decirle que si el director hace uso del derecho que tiene, que se pida sesión secreta y le informe a esta comisión antecedentes que están bajo reserva, salvo que él esté de acuerdo, usted no podría estar presente, por si acaso. Porque para sesión secreta solo los diputados y los funcionarios que tienen juramento de guardar la reserva, y usted no lo tiene. O sea, me refiero, no tiene juramento de guardar reserva respecto de la UAF. No, 2 cositas a propósito de lo que decía el diputado Silver, porque efectivamente usted dice, y lo dice la ley además, que la UAF está muy restringida respecto del tipo de delito que controla, eventuales delitos que controla, lavado de dinero, la ley 20.000, etcétera. Pero la pregunta que se hace cualquier persona que no, sin que sea abogado, es si él detecta una operación sospechosa. La pregunta es, ¿le corresponde a la UAF calificar esa operación sospechosa de lavado de dinero o le corresponde al persecutor penal, en este caso al Ministerio Público, que sí calificó esa operación como lavado de dinero, hipotéticamente delito? No, todavía no se han pronunciado los tribunales. Entonces, primera cosa, porque si no estaríamos en un problema, porque cada vez que hubiera un delito, hipotéticamente hablando, estaría la UAF facultada legalmente para calificar si esa conducta u operación sospechosa está dentro de la ley 20.000 o dentro del delito de lavado de dinero, y si estima la UAF que no está o no constituye una de las 2 conductas ilícitas, simplemente no informa al persecutor penal, en este caso al Ministerio Público. Ahí hay un punto que vamos a tener que resolver con el director de la UAF. Y el segundo punto, que es interesante lo que usted plantea, porque efectivamente se puede dar, es qué predomina. Si predomina la obligación general para los funcionarios públicos del Código Penal de denunciar delitos dentro de un determinado plazo, cuando está en conocimiento de algún hecho que puede revestir la característica de delito, que eso rige para todos los funcionarios públicos, o en este caso,
porque yo entiendo que el director de la UAF y los miembros de esa institución son funcionarios públicos. O el funcionario público dice, UAF, dice, mire, como no el delito del cual la conducta de la cual yo he tomado conocimiento, que puede ser constitutiva de un delito, no está dentro de los dos delitos que me dice la ley, me quedo callado. Eso podría conducir a un absurdo gigantesco, ¿ya? De que podrían haber una serie de delitos que si no están dentro de su ley, simplemente guarda silencio y no los denuncia. Entonces, ahí me parece que desde el punto de vista jurídico hay un tema que resolver. Porque eso podría conducir al absurdo de que, y el ejemplo puede ser un poco exagerado, que los carabineros de la tercera comisaría de Valparaíso, cuya jurisdicción es el Cerro Barón, Rodelillo, etcétera, tuvieran conocimiento de un delito que se produce en Playa Ancha, y él dijera, no, yo conozco solamente los delitos del Cerro Barón, y por tanto, a lo más voy a llamar a la comisaría de Playa Ancha y les voy a decir, oye, acaba de haber un robo en el Cerro Barón, operen ustedes porque yo estoy delimitado. A mí me parece que eso es, ¿cómo se llama?, conduce o puede conducir esa interpretación tan restrictiva a algunos absurdos. Pero en todo caso es una reflexión, porque esas preguntas tendremos que hacérselas al director de la UAF, que lo tenemos invitado para la próxima sesión. Si no hay más preguntas, ministro. Yo quiero solo agradecer, y creo que estamos en presencia de temas complejos cada uno, porque están en el borde de estos temas de regulación financiera, de cuándo le corresponde o no. Solo sí quiero agregar un tema respecto de la UAF, que creo que es bueno conversarlo con el director de la UAF, que es que el mandato de reserva opera sobre estos delitos, pero también solo sobre operaciones, sobre indicios que conozca de parte de reportes de operaciones sospechosas, no de cualquier cosa. O sea, si la persona por sí misma descubre algo, es un tema. Si la UAF pero si recibe de un proveedor bancario un reporte como una operación sospechosa, es ahí donde se configura esta restricción, que yo entiendo, diputado Silver, puede ser una interpretación debatible. Yo creo que, pero que yo... Claro, esa es la interpretación que la UAF ha tenido, dada la historia de la ley. Porque donde dice que se hace esto, dice, bueno... Sí. Pero es raro que nosotros hayamos dicho, a través de la historia de la ley, de que la UAF no puede denunciar otros delitos con el conocimiento de ellos a través de no puede ser así. Presidente, sí, pero no conozco una interpretación. No. Sí, bueno, pero oye, esta comisión está partiendo, la gravedad la veremos en el curso de la investigación. Macarena, ¿te quería decir algo? Nunca un regulador aplicado así. Macarena. Por su intermedio, señor presidente, hacer un distingo respecto efectivamente a los funcionarios de la UAF, y así lo establece el artículo 11 de la ley que los rige. Se rigen por regla general por el estatuto administrativo, estarían sujetos, ¿no es cierto?, a las obligaciones generales que ha hecho por su intermedio presidente el honorable diputado Silver. Pero aquí se conjugan dos cosas. Por una parte, ¿no es cierto?, si un funcionario de la UAF conoce de algún otro tipo de delito, por ejemplo, que algún funcionario de la propia UAF cumple su deber de confidencialidad, si hay un lavado, si hay un fraude, digamos, o una malversación de recursos públicos de otro funcionario, tiene la obligación, igual que todos los funcionarios públicos la tienen, de hacer la denuncia al Ministerio Público. Aquí hay una regla especial en el artículo 13 de la precitada ley, en el sentido que aquellos temas que tome conocimiento con ocasión de los reportes de operaciones sospechosas, que significan un indicio, porque en definitiva la obligación que tiene este artículo 13 de informar al Ministerio Público solo cuando hay indicios de los delitos que está llamada por su objeto en el artículo primero a prevenir o a impedir, que son el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que como decía muy bien el honorable diputado Silver, tiene un desglose más amplio, ¿no es cierto?, en el artículo 27, que son varias letras, ¿no es cierto?, pero que en su conjunto se hacen de denominar lavado de activos. Ahí, dado el carácter confidencial de estos reportes y el deber de reserva, que es indefinido para los funcionarios de la UAF, y ellos no pueden informar si no son por la comisión, indicios, digamos, de la comisión de estos dos delitos. Esa es la interpretación, digamos, de la ley, así ha quedado establecida la historia fidedigna de la ley 19.913, y es como han aplicado la ley los funcionarios, con la única salvedad que, tomando conocimiento de esos indicios, tienen que hacer, como faculta el mismo artículo 13, reportar los antecedentes al Ministerio Público.
Yo me sorprende lo que estoy escuchando. Me gustaría que si está la historia de la ley, que si nos pueden enviar la información... No se puede pedir, está en la biblioteca. Ya, la vamos a pedir de esa manera. No, bueno. Bien. Yo entiendo su duda de cuándo las BIF empieza a ser responsable por una acción que se parece cada vez más a la captación o a la actividad de un banco. Lo que pienso yo es que ese límite de cuándo entra es el que es difuso. Y creo que es algo que posiblemente la ley podría incluso ser más específica. De nuevo vuelvo al tema más general, que nuestras superintendencias están más dentro de su propia perímetro y muy abocados a los que ya entraron al perímetro y mirando fuera del perímetro. ¿O no? O algo que es demasiado evidente y uno podría pensar en poner más responsabilidades en una superintendencia para mirar más fuera del perímetro, sin duda, es una posibilidad. Pero dado de lo que dice la ley, a mí no me parece tan evidente que haya esta falta. Yo justo teníamos lo que dice la ley en el artículo 2, ¿no? La ley de banco. Sí, porque ¿cuándo es captación? Es la pregunta, yo creo, clave. ¿Cuándo hay una captación habitual? Pero ellos denuncian por captación. Sí, por infracción a la ley de banco. Y toman cuenta. Pero ¿cuánto esfuerzo tiene que hacer la superintendencia para buscar casos de captaciones fuera de su perímetro? Eso es un tema que creo no está suficientemente claro. Y de nuevo, ¿cuánto queremos que lo hagan? Que es una pregunta de costos y beneficios de la regulación. ¿Puedo dejar de plantear una pregunta? Gracias, presidente. Respecto a las SBS, ¿ya? En el artículo 3 del decreto de ley 3.535/38, exactamente, dice que a la Superintendencia de Valores y Seguros le corresponde fiscalizar una serie de puntos. Uno de ellos es las personas que emitan o intermedien valores de oferta pública. Yo no sé muy bien cuáles son las definiciones de esto, pero me parece que intermediar valores de oferta pública perfectamente podría aplicarse a bastantes de las transacciones que estaban haciendo esto. Entonces, a mí también, no sé si es ahora o si lo quiere entregar por escrito después, entender por qué considera usted que la SBS en este punto en particular no tuvo nada que hacer respecto a estos casos. Puedo mandar la definición de valores de oferta pública, que no sé si es taxativa o genérica, pero ciertamente. Bien, no habiendo más consultas que formular, gracias, ministro, por su comparecencia, a doña Macarena. Se levanta la sesión.